nuestro Cristo revela. Amén. El lunes pasado, en el programa anterior, estuvimos hablando o comenzando una serie de temas sobre el libro de Eclesiastés. Ya estuvimos analizando el primer capítulo de este libro y hoy quisiera invitarles a que podamos mirar detenidamente el segundo capítulo de este precioso libro de la Biblia, escrito por Salomón hace tantos años, bajo la anuencia, bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y como ya dijimos, es un libro arduo, difícil, que se torna muy angustiante en algunos momentos, pero estamos buscando el profundo mensaje que contiene este libro, ¿verdad? Salomón, que es el autor, él busca algo, y es que y creo que todos nosotros en realidad debemos buscar, que es ¿qué sentido tiene la vida? ¿O para qué vivimos? ¿Por qué existimos? Esta es la gran pregunta del hombre, del ser humano. Saber para qué está aquí en la tierra, para qué vive. Y Salomón, como sabio que es, hace un análisis que nosotros dejamos marcado en el tema anterior. Él dice: yo voy a tratar de encontrar el sentido de la vida, pero voy a prescindir de lo que está arriba. Voy a mirar solamente lo que está abajo y desde esa plataforma voy a observar, voy a mirar y voy a sacar conclusiones. Entonces, imaginariamente traza una línea y separa dos mundos: el mundo de Dios, el mundo espiritual, y el mundo del hombre o el mundo material. Y él dice: yo voy a analizarlo de abajo. Yo soy un hombre que vive en el mundo material, entonces voy a tirar una línea y voy a mirar únicamente lo que hay debajo del sol. Es decir, voy a mirar qué es lo que pasa si yo dejo de lado a Dios. Entonces se queda únicamente con el hombre y el mundo material y va a analizar todo desde esta perspectiva, desde este punto de vista. Es decir, vamos a suponer que lo otro no está, que lo único que tenemos es la vida de aquí abajo. ¿Qué es la vida si la miramos únicamente desde esta plataforma? La gran pregunta que se hace Salomón es: ¿qué es la vida si yo la miro únicamente desde abajo? Si yo prescindo de Dios, si prescindo de lo espiritual y prescindo de lo eterno y únicamente me manejo con lo que está acá. ¿Qué sentido tiene la vida? Y llega a una conclusión en el primer capítulo, observando la naturaleza. Dice que todo lo que ve, que todo lo que él logra dimensionar es solamente vanidad, es solamente un vapor, ¿verdad? Como diciendo, todo, nada es sustancial y todo se va repitiendo una y otra vez en una monotonía que es asfixiante. Y concluye cosas como: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Todo vanidad, vacío de vacíos prácticamente. Quiere decir que la primera gran conclusión que él saca es justamente que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo es una total y absoluta vanidad. En otras palabras, la vida sin la presencia de lo eterno es totalmente hueca. Ahora, ¿cómo llega él a esta conclusión? Cuando leemos el primer capítulo y el segundo capítulo de Eclesiastés juntos, porque recordemos que la Biblia originalmente no fue dividida ni en capítulos ni en versículos, esas divisiones fueron hechas siglos después. El pensamiento de él pasa por dos corrientes que analizó. La primera fue la de razonar, la de observar. Dice: yo miré todas las cosas. Es como que si se hubiese situado desde afuera, como quien mira en un teatro a otros que están actuando. Mira ajeno a lo que sucede para observar cómo se ven las cosas. Por eso dice en el capítulo 1: di a mi corazón. Recordemos que para los antiguos el corazón era el centro del intelecto, del pensamiento.
Entonces cuando dice di a mi corazón, está diciendo di a mi pensamiento la capacidad de inquirir todas las cosas, de mirar todas las cosas. Inquirir es investigar profundamente las cosas. Todas las cosas que suceden debajo del sol, yo las observé, como quien observa en un teatro a los demás que están en una representación, que están actuando. Y dice, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, adquirí un conocimiento superior a todos los hombres, viendo simplemente, analizando, examinando. ¿Y cuál es la conclusión que saco? La conclusión que él saca es que cuando el hombre mira y razona sobre la realidad, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y el que añade ciencia añade dolor. Comenzó una búsqueda del sentido de la vida, mirando, ¿para qué? Para encontrar paz, para encontrar sosiego interior. Se preguntó esto y mirando desde afuera dijo, lo único que saco como conclusión es que todo esto no tiene sentido. Pero además el hecho de que yo me haya puesto a analizar todo esto, que metí todo este conocimiento en mí, lo único que he conseguido hasta ahora ha sido dolor, ha sido aflicción. En otras palabras, me siento peor que antes. Y me siento peor porque ahora me doy cuenta de la vaciedad de la vida, que mirándola desde afuera, desde la vereda del frente, lo que veo me hace sentir mal. Entonces dice, el que añade ciencia, el que añade conocimiento, añade dolor. Alejandro Casona, un dramaturgo español de primera mitad del siglo XX, él escribió una obra teatral denominada 7 gritos en el mar. Y esta obra se trata de un barco que atraviesa el océano durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la noche tratando de llegar a Brasil. Ahora toda la escena transcurre en el comedor del barco donde va la gente de primera clase. Y abajo están los de segunda clase y por supuesto entre los de primera clase hay gente muy inteligente, muy capaz. Pero resulta que hay una orden internacional de que el barco que cruce el océano en plena guerra debe hacerlo con todas las luces encendidas porque probablemente lo van a bombardear. Y el gobierno ha dicho que lo bombardeen porque justamente está pasando un convoy con tropas y alimentos por detrás que tiene que llegar. Entonces, si dejan este barco con las luces encendidas, lo van a bombardear. Y mientras bombardean el barco, el convoy va a poder pasar por detrás de manera desapercibida. Y el capitán lo sabe. Y entonces reúne a la gente que está en primera clase y les dice, miren, esta es nuestra última noche. Nosotros tenemos que navegar con las luces encendidas. Hay una orden de eso y nos van a bombardear. Y no se puede hacer nada frente a esto porque es una orden emanada del gobierno superior. Entonces alguien dice, y se lo comunicamos a los que están abajo, a los de segunda clase. El capitán le responde y le dice, no hay que decírselo a los de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que los de abajo, los de abajo están celebrando y los de arriba que saben lo que va a ocurrir están angustiados. Entonces, ¿será por eso que Salomón dice que el que añade ciencia, el que añade conocimiento, añade dolor a su existencia? Salomón se puso a observar y a pensar y llega a esta conclusión. Él dice, voy a tomar otro camino. En vez de mirar desde afuera, voy a experimentar y me voy a meter adentro de la escena. Y esto es lo que encontramos en el segundo capítulo, el experimento. Y leeré algunos versículos para hacernos la idea de qué es lo que trata. Dice este segundo capítulo de Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?
Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Dije yo a mi corazón, dice Salomón, voy ahora, te probaré con alegría. Ya no seré el que observo, ahora seré el que practico, el que me meto dentro de esa realidad. Ahora voy a ver, ¿qué pasa si yo me meto dentro de esa realidad? Lo primero que hace es agasajar el cuerpo. Él habla específicamente del vino. El vino es el símbolo de la alegría para el hombre de la antigüedad. Entonces dice, voy a gozar del vino, pero no voy a perder la sabiduría, es decir, voy a mantenerme lúcido. No voy a dejar que el vino me domine, pero sí voy a disfrutar de todos los placeres de la vida. No significa que se va a entregar al placer hasta anestesiarse, que va a tomar vino hasta caer borracho debajo de la mesa. Lo que él dice, voy a probar todas las cosas, pero no voy a perder mi sabiduría, voy a mantener mi conciencia. Y busca el placer de una buena mesa, de un banquete, sin perder la lucidez, sin perder el dominio de sí mismo. Y juntamente con eso dice, engrandecí mis obras, acumulé bienes, edifiqué casas, hice estanques, me hice de personal de servicio, compré siervos y siervas, me amontoné de plata y de oro. Algunos estudiosos calculan que la renta que recibía Salomón anualmente era de 271 millones de dólares. Mejor ni traduzcamos eso en peso. Es una montaña de plata. Es decir, él lo tenía todo. Y dice, fui engrandecido en todo eso, pero conservé la sabiduría. En otras palabras, ni el vino ni el dinero se me subió a la cabeza. Seguí analizando cuál es el sentido de la vida. No es que tomé vino para olvidarme, no es que acumulé dinero para olvidarme de la realidad, no. Yo seguí preguntándome qué sentido tiene la vida. Conservé la sabiduría, la prudencia en medio de todo esto. Pero me di a los placeres y me agasajé con todo lo que tenía a mano. Y luego miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Me puse a pensar y a razonar, me puse a experimentar y a gozar, y resulta que el saldo me dio negativo. Y luego me puse a pensar, entre la sabiduría y la necedad, ¿vale la pena ser sabio? La sabiduría está en un platillo de la balanza y la necedad en otro. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. En otras palabras, es muy importante la sabiduría, pero resulta que al final se nivela, porque lo mismo que le pasa al sabio le pasa al necio también. Pesa más la sabiduría, pero al final, dice, hay un acontecimiento, y usa la palabra acontecimiento, que lo mismo le acontecerá al uno como al otro.
Ustedes saben cuál es el acontecimiento al que se refiere Salomón, a la muerte. Tanto el sabio como el necio se van a morir. A ambos le va a ocurrir exactamente lo mismo. Tanto el justo como el injusto van a enfrentar el mismo suceso, el noble y el vil. Es como cuando termina una partida de ajedrez. El rey y el peón van al mismo cajón. Uno vale mucho, el otro no vale nada arriba del tablero. Pero al final juntamos todas las piezas y las metemos al mismo cajón, y Salomón dice: esto es lo que pasa. Cuando miro la vida debajo del sol, esto es lo que pasa. La presencia de la muerte empareja todo. No hay nada más democrático que la muerte. Ahora, ¿vale la pena trabajar y acumular bienes? Frente al hecho de la muerte todo pierde valor, todo pierde importancia. Salomón se esforzó y trabajó por tener, y al final dice: ¿quién sabe si será sabio o necio el que va a disfrutar de todo mi trabajo? Claro, porque hay gente que dice: yo me esfuerzo por mi familia, yo me esfuerzo por mis hijos, por los que vienen detrás de mí, pero ¿quién sabe lo que va a pasar con ellos? Es la pregunta que le hace Dios al rico necio. ¿Lo recuerdan? Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado. ¿De quién será? Cuando Salomón sigue los dos caminos que tenemos acá, de mirar desde afuera y después desde adentro, se encuentra con que todo choca contra una pared. De tal modo que si no hay esperanza, uno puede ser sabio o necio, pero la vida no tiene sentido, es vanidad. Sin esperanza no se encuentra sentido a la existencia. Y llega a esta conclusión: cuando yo miro la vida desde abajo, aborrezco la vida. Porque ahora entiendo que todo termina en un cementerio, que toda la sabiduría termina en un cementerio, al igual que la necedad, que igual termina en un cementerio. Concluye diciendo que la vida es una larga agonía hacia la muerte. Claro, él está pensando debajo del sol nada más, debajo de lo que sucede aquí en lo material, en el mundo de lo material. La guerra de Vietnam en la década del 60 hizo pensar a los jóvenes allá en Estados Unidos: ¿qué sentido tiene esto? La muerte estaba cerca, en cualquier momento les llegaba una citación y los mandaban al frente de batalla. Y el frente de batalla era tener a la muerte cerca. Entonces nace el denominado movimiento hippie. ¿Se acuerdan ustedes? Los mayores se acuerdan. Nace como un movimiento de reacción contra todo esto. Si nada tiene sentido, ¿para qué vamos a seguir trabajando? ¿Para qué vamos a luchar? Mejor volvamos al campo, a la naturaleza. Vivamos una libertad sin límites. Y todos los excesos que hoy vemos en la sociedad, la droga, la lujuria, el materialismo, justamente nacen de eso, de que no se siente, no se ve el sentido de la vida. Y al no ver el sentido del camino, me voy por cualquier lugar, me meto por cualquier lado. Pero para que el experimento que está haciendo Salomón esté completo, ¿qué es lo que necesitamos? Hasta ahora hemos analizado con Salomón lo que está debajo del sol. Y para que el experimento esté completo debemos analizar además aquello que está por encima del sol. Y entonces cuando él mira, y es la primera vez que él va a mencionar a Dios aquí en este libro, dice: no es cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Qué es lo que falta? Porque el comer y el beber lo tiene, y el trabajar lo tiene. Pero ¿qué es lo que falta? Le falta la alegría para hacer eso. Y entonces dice: también he visto que esto es de la mano de Dios, ahí en el verso 24. Que si yo quiero vivir la vida con alegría, entonces debo pensar realmente que hay un Dios que está allá arriba, que es Él el que me da la vida y que es Él el que gobierna la vida. Es el que me da paz y el que me da esperanza. Es decir, que el gozo en la vida, la alegría para trabajar, para hacer la tarea que tenemos, viene solamente cuando Dios está presente. Él dice: no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. En otras palabras, que no sienta que la vida es una carga, sino que realmente tenga gozo y alegría. Y para gozar de la vida hay que vivir la alegría de la presencia de Dios, del Dios que nos hizo,
Hay que establecer un contacto, una relación con Dios. Nos está diciendo, miren, no se puede vivir solamente abajo. No se puede depender únicamente de lo material, de lo que está acá. Porque llega el momento en que uno entra en la depresión, en la angustia y empieza a caer en los excesos. Necesitamos, por tanto, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Dios es el Dios de la alegría, de la plenitud. La presencia de Dios permite entender muchas cosas. Permite entender, por ejemplo, que las cosas materiales son medios, pero no son fines en la vida. No es la finalidad de la vida, es un medio y es un medio útil. Es importante la cosa material, pero no puede ser la finalidad de la vida. El pecador vive como si la finalidad fuera esa. Y cuando llega al final se da cuenta que lo único que tiene es un nicho en el cementerio que lo está esperando. Y el que piensa añade ciencia y un día se da cuenta que añadiendo ciencia ha añadido también dolor a su vida. Y por eso en los Proverbios Salomón nos hace acordar que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El tener al Señor allí. Tener sabiduría y ciencia. Si uno tiene al Señor es tener gozo en vez de dolor. Cuando Dios está presente en nuestra vida, todas las cosas, vida, salud, bienes, afectos, son manifestaciones de la bondad de Dios para con nosotros, de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo recibimos de las manos del Señor y lo agradecemos al Señor todos los días. Por eso no tenemos que dar nada por sentado. Cada una de las cosas que tenemos y que logramos y que alcanzamos tenemos que agradecérselas al Señor, que nos ha dado fuerza y entendimiento y capacidad para gozarla, pero para poder vivir la vida con alegría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y podemos hacer que la vida tenga gozo porque Dios pone el límite entre el tener y el placer. Al que se lanza al placer llega el momento en que ya no tiene límites. Podemos gozar de la vida. Lo va a decir Salomón más adelante, hay que gozar de la vida. Pero hay que entender que Dios le pone un límite para que el placer no nos destruya, porque el placer puede ser destructivo. Y Dios dice hasta acá, no sigas por este camino porque eso te va a destruir. Entonces no se produce ese desborde neurótico que se produce cuando yo pierdo el control de mí mismo. No, el principio de la sabiduría, por tanto, es tener a Dios y no perder jamás ese contacto con Dios. Solo entonces yo puedo gozar del placer, puedo gozar de los bienes materiales que el Señor me da y puedo gozar de la sabiduría. Pero sé que todo tiene un límite. Sé que Dios me maneja dentro del espectro de la salud, donde todas estas cosas son saludables y no destructivas. Hay gente que ha destruido su vida pensando. Hay gente que ha destruido su vida tras el materialismo. Hay gente que ha destruido su vida tras el placer. Pero cuando Dios está, uno puede tener todas estas cosas, pero Dios es el que pone el límite. Entendemos el propósito de la vida y que el propósito de la vida viene de arriba hacia abajo. Y si yo quiero saber cuál es el sentido de la vida, tengo que mirar hacia arriba. Porque si no miro hacia arriba, la vida abajo no tiene ningún sentido. Cuando yo miro arriba, cuando veo la presencia de Dios, entonces la vida cambia. Hay algo que dice el salmista en el Salmo 43 que es muy interesante. Él dice, entraré al altar de mi Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Está diciendo, yo entro al altar de Dios porque la alegría y el gozo siempre vienen de Él. Dios es la fuente del sentido de la vida. Dios es el que nos da el gozo de vivir. Podemos gozar de la vida y podemos gozar de las cosas materiales y podemos gozar del placer y de los afectos, de la familia, del hogar. Todo eso lo podemos gozar con alegría cuando Dios realmente está presente. Cuando Dios está presente, todo toma sentido. El sentido de la vida está justamente en eso. Por eso creo que estas dos dimensiones que acabamos de mencionar son muy importantes. No hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y la otra, entraré al altar de Dios, al Dios de la alegría y del gozo. Para Salomón Dios era la alegría y era el gozo.
porque es el que le da realmente sentido a la vida. Dios nos puso acá para que nos alegremos y para que nos gocemos. Y podemos alegrarnos y gozarnos en todas las cosas, siempre manteniendo nuestra visión puesta en la totalidad. El mundo, estimados hermanos y amigos, el mundo no es solamente lo de aquí abajo, el mundo es también lo de arriba. Y Salomón, a través de estos dos caminos que han seguido siempre los hombres, dos caminos que la filosofía redescubre filosóficamente en los siglos XVI y XVII, el racionalismo y el empirismo, dos grandes caminos de investigación. Esos son los dos grandes caminos que Salomón va a tomar, los menciona en Eclesiastés, cuando dice: son los dos caminos por los cuales indagué y me di cuenta que no hay gozo, que no hay alegría en la vida, a menos que Dios intervenga, a menos que Él se haga presente. Por eso, estimados hermanos y amigos, debemos mantener el contacto con Dios, para que todo lo que alcancemos en esta vida, nuestros grandes logros para nosotros, aquellas cosas que hemos alcanzado con esfuerzo, aquellos bienes materiales, aquellos afectos, aquellas cosas que hemos construido, realmente tengan sentido para nosotros y nos alegremos y nos gocemos en esas cosas. Pero para eso Dios tiene que estar presente. Si Dios queda afuera, nada tiene sentido. Todo es vanidad, todo es vacío, todo se torna hueco. Por eso alabemos y reverenciemos al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo en este día y siempre, porque Él es el que nos da esto en medio de las luchas que tenemos en la vida todos los días. Si el Señor está presente, la vida tiene sentido. Alabemos al Señor por esto en este día.